Hostia, cómo deslumbra aquí toda la luz. Aquí Francisco, bienvenidos a Libertad de Ideas. Hoy es 19 del 9 de 2019, ¿vale? 19 de septiembre de 2019. Son casi las 12 de la noche y bueno, quería hacer un pequeño vídeo sobre economía. Bueno, realmente quería hacer un vídeo largo sobre economía desde hace unos cuantos días. Estoy preparando ahí un texto, os lo voy a enseñar y de paso os enseño un poco el set así un poco cutre que tengo aquí, ¿vale? Ya están las ondas de sonido porque tengo un nuevo micrófono de Avermedia. Ok, y sobre el set todo cutre, sin comentarios. Esto es increíble. Y bueno, pues veamos a ver qué sale, ¿eh? Veamos a ver qué sale. Eso sí, esto deslumbra que lo flipas, ¿eh? Tenía los focos más separados, pero es que entonces me hacía sombra la gorra y esto parecía un poco tenebroso, ¿no? Entonces pues he puesto los focos más que vengan desde adelante. Pero ya te digo que deslumbra bastante. No sé si voy a quedar ciego aquí mirando la pantalla, las anotaciones. Y bueno, en fin, pero centrándonos un poco en la temática. Quería hacer vídeos sobre economía y quería hacer un vídeo largo en el que explicaba todo muy bien, un montón de cosas que he aprendido en los últimos, 10 años viendo documentales y conferencias también, tanto en inglés como en alemán, algunas también. Y es muchísimas cosas que he aprendido porque hay muchísima desinformación, ¿no?, en el tema y entonces pues me hacía muchísima ilusión hacer un mega vídeo sobre economía. Pero bueno, eso es un problema que a veces tengo y es que intento hacer las cosas perfectas, pese a que muchos de mis vídeos no parezcan para nada perfectos, disten mucho de la perfección. Pues aún así me considero quizás un poco perfeccionista, ¿vale? Aunque ya lo sé, abstenemos por favor de comentar de que a la vista de los resultados no parece eso que sea el caso, pero sí, suelo ser perfeccionista y al final el problema es que nunca lo haces, ¿no? Nunca haces el puñetero vídeo y digo, pues mira, voy a hacer que sea una versión, una primera versión y me voy a hacer la picha un lío, ya lo sé, pero bueno, por lo menos la hago y bueno, pues no voy a seguir orden cronológico, pero me voy a centrar sobre un tema concreto que es el Modern Monetary Theory, ¿vale? Modern Monetary Theory es como teoría moderna monetaria. Yo personalmente he sido un gran creyente de la economía austríaca y la palabra está muy bien elegida, dicho sea de paso, creyente, porque es que eso es lo que es, un creyente, ¿vale? La economía austríaca consiste en un sistema de creencia. Y entonces pues y claro, yo estaba convencido de la economía austríaca y he sido un gran seguidor de la economía austríaca. Los keynesianos siempre me ha parecido un poco como un cuento, ¿sabes? Una cosa así poco creíble. Pero bueno, desde que descubrí la teoría moderna monetaria, es flipante, tío. O sea, es que es flipante y lo difícil que es cambiar de opinión y salir de un sistema de creencia, ¿vale? Es decir, es que es alucinante. Ya te pueden poner la evidencia más increíble delante de tus narices que tú estás atrapado dentro de un sistema de creencia y no sales, ¿eh? Es decir, pero bueno, a ver, por tocar un poco el tema, la economía austríaca lo que se basa es un poco es como muy mercantilista, ¿vale? Y yo realmente la llamo también así un poco economía alemana, porque realmente retrata muy bien los valores alemanes, aunque claro, entre alemanes y austríacos pues poca diferencia habrá, ¿vale? Es decir, pero bueno, y entonces se basa en trabajar, vender, exportar, ahorrar, ¿vale? Trabajar, vender, exportar, ahorrar, trabajar, vender, exportar, ahorrar, ¿vale? Como el famoso lema alemán que os he dicho muchas veces, Schwabo, que es Schaffe, Schaffe, Häusle baue, que significa trabaja, trabaja y construyete una casa. ¿Vale? Entonces, trabaja duro, disciplina, tal, y eso es la economía, bueno, eso es la mentalidad alemana, ¿vale? Y la economía austríaca está basado mucho en eso, como que la deuda es mala, el dinero tienes que ahorrarlo, tienes que trabajar, tienes que exportar, tienes que ser financieramente muy responsable, tienes que estar en superávit, ingresar más de lo que te gastas, etcétera, y eso está muy bien, bueno, eso tiene sus cosas buenas y desde luego a nivel privado, a nivel de empresa o de ciudadano tiene sentido. ¿Vale? Pero veamos también que es un poco una economía muy... Vale, entonces... claro, entonces por eso siempre me ha atraído, porque es que tiene mucho sentido, todo encaja, es decir, tiene muchísimo sentido. Ahorra, sea austero, no vivas por encima de tus posibilidades, en el sentido del consumo o del ocio. Entonces, pues eso tiene mucho sentido. El problema está cuando lo llevas a la administración pública, ¿no? A lo que es el Estado. El Estado, y entonces, claro,
yo pensaba, podéis ver vídeos antiguos que hice sobre economía, que tenía sentido eso, que el Estado también tuviese cuidado con la deuda pública, que se asegurase de que ingresa más en impuestos de lo que gasta, entonces de lo que es el gasto público, evitar el déficit público, etcétera. Entonces toda esta mentalidad, entonces claro, el error fundamental en el que estaba yo, es decir, es una tontería, es que me da esta vergüenza admitirlo, pero es que es así, es creer que el Estado es como un participante más de la economía, ¿sabes? Como pudiese ser un ciudadano más o una empresa más, y entonces llevar las finanzas del Estado como si fuese una empresa más o un ciudadano es donde está la metedura de pata, ¿vale? Porque el Estado, yo hablo de Estados Unidos, ¿vale? Porque es que luego empezamos ya con los matices que son muy importantes y lo cambian todo, ¿vale? Entonces, porque por ejemplo España ahora está en el euro, ¿vale? Entonces ya no tiene una divisa propia, entonces pues ahora sí que se aplica lo de la economía austriaca, entonces, por eso digo, voy a hablar de Estados Unidos. Entonces, el plantear el Estado estadounidense como que tiene que ser llevado, como si hubiese que llevarlo, como si fuese una empresa privada, eso es un error catastrófico, porque los gastos del gobierno son los ingresos del non-government, es decir, las empresas privadas, los ciudadanos, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando tiene déficit el Estado estadounidense, eso es de positivo en lo que es los otros participantes de la economía, en la parte privada, es decir, los ciudadanos, las empresas, y ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial también, eso es cierto. Entonces, pero aún así, es que la parte que hay que entender es que el dinero no se acaba, o sea, es que, a ver, ¿por dónde? Es que claro, una vez ya cambias de opinión, ya es como, a ver, ¿cómo lo explico yo a una persona que no lo haya... vale, es decir, es que es todo un shift, ¿no? O sea, tienes que cambiar el paradigma mental. Entonces, la idea es que es incorrecto, o sea, es que pensar que el Estado recoge los impuestos y luego a partir de los impuestos que recoge hace un gasto, eso es erróneo. Entonces es que es al revés, o sea, primero el Estado gasta el dinero y después recauda en forma de impuestos. El orden es inverso. Y hay que ver el Banco Central como una parte del Estado, ¿vale? Y un Banco Central no puede nunca quebrar, ¿vale? Porque puede siempre fabricar más dólares, el dólares estadounidenses puede fabricar tantos como haga falta. Luego cualquier deuda pública que tenga Estados Unidos siempre puede liquidarla, siempre que sea en dólares estadounidenses y mientras tenga el control del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. Entonces todo eso de la deuda pública monstruosa estadounidense es un poco como un mito. Es como si no fuese real, porque son solamente apuntes contables. Entonces, es que es increíble. Una vez empiezas a entender eso, dices, ostras, es que claro. Entonces, y la deuda, la economía austríaca lo pinta como que la deuda es mala y punto, ¿vale? La deuda es mala y punto. No, espérate, pero si es que el dinero es deuda, ¿vale? El dinero en nuestro sistema monetario, el dinero es deuda. O sea, la deuda de unos es el dinero de otros. El dinero, cuando tú tienes 1.000 euros en el banco o 1.500 euros en el banco, esos 1.500 euros existen porque alguien en el sistema tiene 1.500 euros de deuda. Entonces, la deuda para nada es mala, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay 3 sitios donde podría estar la deuda, que es en ciudadanos, en empresas o en el Estado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a los ciudadanos y las empresas, obviamente, sí que tienen que tener cuidado con el déficit, ellas sí, porque no producen dólares, pero el Estado, al producir dólares, no tiene ningún problema con la deuda, porque siempre la puede pagar, siempre que sean dólares estadounidenses, en el caso de Estados Unidos. Ahora vamos ya a empezar un poco a ver si hilamos a través de los matices, ¿no? Porque, por ejemplo, en España ahora estamos en el euro, y eso es lo que le pasó a Grecia. Es decir, es que Grecia también era un país MMT, que se llama, o sea, Modern Monetary Theory, es decir, antes operaba según los principios de la teoría moderna monetaria. Y Italia también era famoso que devaluaban la lira, y los alemanes tenían mucho problema para competir con la Fiat, con la empresa automovilística italiana, porque siempre devaluaban y conseguían colocar sus vehículos frente a la competencia de los alemanes, pues lo hacían muy bien gracias a las devaluaciones de la lira, por lo que tengo entendido. Entonces, claro, eran países que operaban según los principios de MMT, es decir, que podían endeudarse todo lo que quisiesen, no había problema, porque Italia podía producir liras italianas todas las que quería,
todas las que quisiese. Y Grecia también, con el dracma griego, y España también, con la peseta. Entonces, ¿qué pasó en la crisis 2008, desde el 2008 y tal? O desde que entramos en el euro, vaya, pues lo que pasó es que al perderse el control de la divisa propia, y el endeudarse ya no en una divisa propia, sino en otra divisa, el euro, sí que es verdad que tiene una coparticipación, pero ya no es tuya, ya no tienes el control. Entonces el problema es que ahora sí que tienes que tener cuidado con los déficits, ¿vale? Ahora sí que tienes que operar el Estado como si fuese una empresa privada. Es decir, vale, entonces Italia, el gobierno italiano, el Estado griego, el Estado español, ahora hay que operarlos como si fuesen empresas privadas. Cuidado con el gasto y cuidado con ingresar más de lo que gastamos, ¿vale? Ahora tenemos que estar en superávit. ¿Por qué? Porque si no, estamos endeudándonos en una divisa que no controlamos. Entonces, claro, países como Alemania y Austria, que obviamente operan más con la mentalidad de economía austriaca, ahorrar, trabajar, exportar, trabajar, ahorrar, exportar, vender, comprar lo mínimo, austeros, tacaño, mucha tacañería también, tacañería, ahorrar, es muy sufrida, el estilo de vida en Alemania es muy sufrido, tío, o sea, peseteros hasta el límite, y trabajar, matarse a trabajar, exportar y consumir lo menos posible, tío, jolín, qué duro es el estilo de vida. Y entonces, claro, eliminan la deuda de todo, o sea, del ciudadano, de la empresa y del Estado también. ¿Quién tiene la deuda? Ausland. Ausland es como el extranjero en alemán, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que encontramos en el sur de Europa que los ciudadanos, las empresas y el Estado, todo tiene deuda. Todos tienen deuda, todos los niveles, ciudadanos, empresas y el Estado. Y en cambio en Alemania todos están libres de deuda, ciudadanos, empresas y el Estado también. Entonces, estos desequilibrios tiene que ver con cómo, bueno, es como está la cosa, ¿no? Entonces es que existen estas dos corrientes, que es la economía austríaca y la economía de Modern Monetary Theory, la teoría moderna monetaria. Entonces, y esto es explicando un poquito lo que es la eurozona, explicando aquí un poco el tema. Pero lo que verdaderamente es mind-blowing, lo que verdaderamente explota la mente, es cuando empiezas a entender que cosas como la inflación, que dices, no, es que todo el mundo estamos con miedo de la inflación, ¿no? Entonces, porque vuelvo a Estados Unidos. ¿Por qué no podría...? Porque pensemos en los rescates financieros que hubo tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Dónde está la inflación? Porque había muchísima gente que decía, no, es que va a haber una inflación alucinante con los rescates bancarios, todo el dinero que se ha fabricado, todo el dinero que tal. ¿Y dónde está la inflación? Entonces, es que es un mito enorme del sistema de creencia, que nos extienden a través de los medios de comunicación, y no digo necesariamente que sea una conspiración, sino que es un poco como el sistema está montado así, y nos hemos acabado creyendo todos los ciudadanos esta teoría, ¿no? de que hay que tener cuidado con lo que es la inflación. Y dices, no, porque claro, si fabrican más dinero, entonces eso hará inflación. Pero claro, el problema está que cuando fabrican más dinero, realmente lo que se pone en marcha muchísimas cosas de la economía, muchos bienes de producción se ponen en funcionamiento, fábricas, hangares, maquinaria, trabajadores que están en el paro, es decir, se incorporan muchísimos recursos de producción a la economía. Entonces, mientras todo, y eso aumenta la oferta, ¿vale? Entonces no va a haber inflación por mucho que se aumente la masa monetaria, es decir, si los bancos centrales se ponen a fabricar mucho dinero, eso no necesariamente no necesariamente crea inflación, es decir, ¿por qué? Porque cada vez la oferta va a seguir aumentando. Entonces solamente hay inflación cuando la cantidad de dinero aumenta más rápido de lo que aumenta la capacidad de oferta que pueda dar la economía, es decir, cuando la economía ya está dando todo lo que da de sí y tú sigues fabricando dinero, o sea, el Banco Central sigue fabricando dinero, entonces sí que hay inflación. Pero hasta llegar a ese punto no hay inflación. Entonces, es decir, esto es una cosa, vamos, o sea, cuando empiezas a darte cuenta, dices, es que toda la pobreza está fabricada realmente. Está fabricada pues por este sistema en el que estamos de pensar, este sistema de creencia, de que el dinero como que se agota, como que se acaba. Es decir, no hay que ser austero, no hay que guardar el dinerito, no, cuidado con el dinero, insisto, en España estamos en el euro, entonces ahí tiene sentido. Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o a nivel de la Unión Europea como conjunto, es decir, el dinero no se acaba. Son solo apuntes contables, es decir, es como decir, no, es que los números se van a acabar a la hora de anotar en un partido de baloncesto, los puntos del marcador se van a acabar los puntos, entonces no se acaban los números.
Entonces, cuando empiezas a entender eso, dices, es increíble, o sea, es que es verdad, o sea, ¿no? Porque es la gran pregunta que uno se puede hacer de economía, o por lo menos la que yo me hacía de adolescente. La primera pregunta es, ¿por qué no se le da dinero a los pobres? ¿Por qué no se fabrican más billetes? ¿Por qué no se fabrica más dinero y así se arregla la pobreza, se elimina? Y la respuesta siempre, ¿cuál era? Pues que se crea inflación. Pero no está tan claro, es que no está tan claro. Desde luego, desde los rescates a la banca que se hicieron, multimillonarios, los QE, los Quantitative Easing, los programas estos de expansión monetaria, ¿dónde está esa inflación? ¿Dónde está esa hiperinflación que tanto se pronosticaba? Desde el año 2008, ¿vale? Entonces, es que es alucinante, o sea... vale, y entonces, bueno, pues a ver si veo algo de lo que he anotado aquí que me gustaría comentar. Vale, y es muy importante también aclarar sobre el mito de la inflación. El problema está que pensamos en la República de Weimar Republic, la República de Alemania, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pensamos mucho en ese caso, en el caso de Alemania, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Zimbabue, ¿vale? Y son situaciones realmente muy excepcionales en el que la producción estaba limitada. Y en el caso de Alemania incluso tenían una deuda colosal por las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces la hiperinflación que hubo en Alemania, los franceses por lo visto habían ocupado la zona del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, en el oeste, y además tenían que pagar la superdeuda. O sea, todo lo que producían, lo poco que podían producir, porque ya les habían quitado los medios de producción industriales, pues lo poco que podían producir, encima tenían que dedicarlo a pagar una deuda, la deuda de las reparaciones por la Primera Guerra Mundial. Luego, entonces hubo ahí una hiperinflación, pero fue una situación tan excepcional, y lo de Zimbabue por lo visto también, que es muy absurdo que vivamos tan preocupados con el tema de la inflación, ¿vale? Y entonces vivimos de manera muy austera, cerrando el grifo de los bancos centrales del euro, y entonces pues del euro o el dólar en el caso de Estados Unidos, y entonces es que es absurdo, ¿vale? Entonces, pero bueno, no quiero alargar más el vídeo, simplemente quiero decir que es absurdo. Yo simplemente quería plantear un poco estas reflexiones, ¿vale? O sea, teoría moderna monetaria es increíble, ya lo he comentado en algún vídeo anterior, y bueno, cuando empiezas a verlo, ¿vale? Entonces dices, vale, empiezas a entender la economía de otra manera, ¿vale? Y entonces eso de la renta básica, por ejemplo, hoy en día tiene muchísimo sentido, especialmente cuando la productividad por trabajador se ha multiplicado tanto, ¿vale? Es decir, es que es normal que cada vez haya más desempleo, y la robótica que hay hoy en día, es decir, pues casi es que el problema económico ya no es el poder producir, es decir, es que producir ya es fácil, es decir, producir es fácil. Entonces, ¿vale? Tenemos ese chip todavía de la era industrial en la que, hay que trabajar más, hay que producir más, pero si es que ya es fácil todo. O sea, lo difícil es ahora lo contrario, el cómo reordenar la distribución de la riqueza. Ese es el gran reto ahora, ¿vale? Y entonces la renta básica tiene mucho sentido. Y yo pienso que los detractores de la renta básica, esos que piensan, no, eso no está bien, la mentalidad de recibir algo a cambio de nada, esos son los que están fabricando pobreza con esa mentalidad. Entonces, que por cierto yo era de ese estilo, ¿no? de esa mentalidad. Entonces, es ese sistema de creencia el que genera muchísima pobreza. ¿Vale? Porque mantiene todo restringido, cerrados los grifos. ¿Los grifos de qué? De la producción de qué? De euros, que no se acaban los euros ni los dólares. Es decir, desde que ya no estamos ni en el patrón oro. Es decir, pero bueno, la verdad es que estoy dándole muchas vueltas, simplemente quería tantear un poquito. Haré vídeos explicando más los detalles, porque los detalles obviamente son muy importantes, los matices y todo, pero bueno, quería simplemente tantear un poco y nada. Os animo a que descarguéis el vídeo, ¿vale? Porque, bueno, pues siempre es buena idea eso, tener copias de seguridad. Y bueno, pues os animo a que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis, que compartáis, y bueno, pues espero veros en el próximo vídeo. Un saludo muy grande, adiós.